La historia del tabernáculo en la Biblia. Bienvenidos a este recorrido histórico y espiritual. Hoy nos adentraremos en uno de los símbolos más importantes de la fe bíblica, el tabernáculo. Un lugar sagrado, diseñado no por imaginación humana, sino según el modelo que Dios mismo entregó a Moisés en el monte Sinaí. Más que un simple santuario portátil, el tabernáculo fue la manifestación tangible de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Un espacio donde lo eterno se encontraba con lo terrenal, y donde cada detalle tenía un profundo significado espiritual. En este video exploraremos su origen, su construcción, su simbolismo, su uso en la historia de Israel y lo que representa hasta nuestros días. El origen del tabernáculo. El relato del tabernáculo comienza en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto y se encontraba en el desierto. Allí, en medio de la aridez y la incertidumbre, Dios quiso mostrarles que no estaban solos. En Éxodo 25, 8, el Señor dijo a Moisés: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Esta instrucción no fue un capricho, sino una expresión de amor. El tabernáculo sería un lugar de encuentro, una señal visible de que el Dios que abrió el mar rojo y derramó maná del cielo caminaba junto a su pueblo. El diseño divino. A diferencia de templos paganos, diseñados para impresionar con su grandeza, el tabernáculo fue concebido con una estructura práctica y simbólica. Dios le mostró a Moisés un modelo celestial, detallado hasta en lo más mínimo. Cada medida, cada material, cada color, tenía un propósito específico. El tabernáculo estaba compuesto por tres áreas principales. 1. El atrio exterior, donde se encontraba el altar de los sacrificios y la fuente de bronce para las purificaciones. 2. El lugar santo, con el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. 3. El lugar santísimo, el corazón del tabernáculo, donde reposaba el arca del pacto, cubierta por el propiciatorio y custodiada por querubines de oro. Cada espacio representaba un nivel más profundo de comunión con Dios. Desde el sacrificio y la purificación en el atrio, hasta la plena presencia divina en el lugar santísimo. Los materiales y su simbolismo. Dios pidió materiales específicos para la construcción: oro, plata, bronce, telas finas, maderas especiales, pieles y piedras preciosas. Pero lo más interesante es que todos provenían de las ofrendas voluntarias del pueblo. Hombres y mujeres entregaban lo mejor que tenían, porque sabían que estaban participando en la creación del lugar donde habitaría su Dios. El oro representaba la pureza y la divinidad. La plata era símbolo de redención. El bronce estaba ligado al juicio y la justicia. Las telas teñidas en púrpura, azul y escarlata representaban realeza, divinidad y sacrificio. Nada estaba colocado al azar. Cada elemento era una lección visual sobre la santidad y el plan de redención de Dios. La construcción del tabernáculo. Para la obra, Dios eligió a hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, Bezaleel y Aholiab, quienes lideraron a los artesanos. El pueblo trabajó con devoción, hasta que cada pieza quedó lista: columnas, cortinas, tablas de madera, utensilios de oro y bronce, y finalmente, el arca del pacto. Cuando todo estuvo preparado, Moisés erigió el tabernáculo en medio del campamento de Israel. Y algo extraordinario ocurrió: la gloria de Dios descendió en forma de nube y fuego. La presencia divina llenó el santuario, confirmando que aquel lugar era más que una obra humana. El propósito del tabernáculo. El tabernáculo no era un museo ni una obra arquitectónica para admirar. Era un lugar de adoración y reconciliación. Allí se ofrecían sacrificios por los pecados, se quemaba incienso como símbolo de las oraciones del pueblo, y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo en el día de la expiación. El arca del pacto, situada en el corazón del tabernáculo, contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con maná. Cada uno de estos objetos recordaba al pueblo la fidelidad de Dios y su pacto eterno. El tabernáculo en el camino de Israel. Durante los 40 años en el desierto, el tabernáculo acompañó a Israel en cada jornada. Cuando la nube de la presencia divina se movía, los levitas desmontaban la estructura y la llevaban consigo. Cuando la nube se detenía, el tabernáculo volvía a levantarse en el centro del campamento.
Esto reforzaba una verdad fundamental: Dios iba delante de su pueblo en cada paso del camino. Die tabernáculo al templo. Tras la conquista de Canaán, el tabernáculo se estableció en lugares como Gilgal, Silo y finalmente en Jerusalén. Pero con el tiempo, Dios inspiró a David el deseo de construir un templo permanente. Ese proyecto lo llevaría a cabo su hijo, el rey Salomón. Así, el tabernáculo dio paso al majestuoso templo de Jerusalén, una versión ampliada y permanente de la misma idea, un lugar donde la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo. El simbolismo profundo del tabernáculo. Más allá de su historia material, el tabernáculo tiene un significado espiritual que trasciende generaciones. Los cristianos ven en él una prefiguración de Jesucristo. Cada sacrificio, cada elemento, apuntaba al Mesías que vendría. El altar de bronce representaba su sacrificio en la cruz. El candelabro simbolizaba a Cristo como la luz del mundo. El pan de la proposición reflejaba su identidad como el pan de vida. Y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo anunciaba la barrera entre Dios y el hombre, una barrera que Cristo rompió al morir y resucitar. El tabernáculo fue, en esencia, un mapa espiritual de redención. El legado del tabernáculo. Hoy ya no existe físicamente, pero su legado permanece. Nos enseña que Dios no es distante, sino que desea habitar en medio de su pueblo. Nos recuerda que la adoración requiere santidad y entrega. Y nos invita a comprender que el verdadero santuario no está hecho de manos humanas, sino que ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo. La historia del tabernáculo es la historia de un Dios que busca cercanía. Un Dios que en medio del desierto decidió caminar junto a su pueblo. Un Dios que, en lugar de permanecer lejano, descendió para morar en medio de los hombres. El tabernáculo fue mucho más que una tienda de campaña en el desierto. Fue un anuncio, una promesa y un reflejo del plan eterno de Dios. Y hoy, al mirar atrás, entendemos que ese mismo Dios sigue habitando en los corazones de quienes lo buscan. Marca de verificación gruesa blanca. Si este video te ayudó a comprender mejor la historia del tabernáculo, suscríbete, deja tu like y comparte este contenido para que más personas descubran la riqueza espiritual que encierra la Biblia.